Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos ya en Noticiero Venevisión y específicamente en Entrevista Venevisión, recibimos a Pedro Palma. Él es economista. Bienvenido. Gracias. Bueno. Vamos a aprovechar para dar su cuenta en Twitter, @PalmaPedroA, y felicitaciones, arribó ya a los 100.000 seguidores. Gracias. Así fue anoche. Revisando información, por supuesto, en materia nacional, ¿qué problemas están aquejando a la economía en este momento? Vamos a tratar de ser lo más específico posible. Bueno, mira, desde hace ya varios años, fundamentalmente 2013, 2014, en la economía venezolana se han desarrollado una serie de desequilibrios muy importantes en materia fiscal, en materia monetaria y financiera, en materia cambiaria, en materia petrolera, en la economía real de la economía, que no han sido atendidos, no han sido afrontados con la debida decisión por parte del gobierno. Y eso ha hecho que esos desequilibrios o problemas hayan venido creciendo en una forma importante en estos dos últimos años y que, digamos, haya entrado el año 2015 ya con una situación grave en todos esos problemas que se ven a su vez profundizados tremendamente, agravados tremendamente por la caída de los precios del petróleo que se ha venido materializando durante la segunda mitad del año 2014. Eso entonces pone a la economía en una situación tremendamente crítica, precisamente porque hay que atender esos desequilibrios. Atender esos desequilibrios implican poner en marcha una política de ajuste, un plan de ajuste que ataque o afronte o corrija esos graves desequilibrios que tenemos en la economía, y ello va a tener también consecuencias muy importantes. Ahora, ¿cuáles son esos desequilibrios? Bueno, en materia fiscal, porque el gobierno ha venido gastando mucho más de lo que le ingresa desde mucho antes, pero particularmente desde el año 2012, el año de la reelección del presidente Chávez. El gobierno echó la casa por la ventana, incrementó su gasto tremendamente y gastó muchísimo más de lo que le ingresaba. Eso ya venía desde antes, y ese exceso de gastos sobre ingresos tiene que ser financiado. Eso incrementa la deuda, pero por otro lado, tanto interna como externa, pero por otro lado hay que buscar otras fuentes de financiamiento, y la fuente de financiamiento que ha buscado el gobierno para cubrir buena parte de ese déficit es el Banco Central, que está creando dinero inorgánico, dinero sin respaldo, para financiar al sector público en ese exceso de gastos sobre ingresos. Eso está haciendo que la cantidad de dinero en poder del público esté aumentando de una manera desproporcionada, y esa mayor cantidad de dinero pues lleva a la gente a comprar más. Pero el asunto es que cuando van a comprar más no encuentran los bienes y los servicios que desean adquirir, porque hay graves problemas de escasez debido a que la economía real también está profundamente desbalanceada. La demanda, por un lado, crece con una intensidad importante, mientras que la oferta se queda rezagada. ¿Por qué la oferta no está reaccionando? No está reaccionando porque la producción interna está estancada, está inclusive contrayéndose. Está contrayéndose porque el gobierno ha puesto en marcha una política de hostigamiento permanente a la actividad económica privada. Eso ha paralizado las inversiones. Ha habido una serie de expropiaciones y de expoliaciones por parte del Estado de una serie de empresas que, al pasar a manos del sector público, producen una fracción de lo que producían en manos privadas. Y todo eso ha restringido enormemente la producción. Eso se ve agravado a su vez por una ausencia en la asignación de divisas a los productores para poder importar, que ha hecho que la deuda de esos productores con sus proveedores externos haya aumentado en una forma muy importante, y que esos proveedores externos ahora se nieguen a seguir enviando insumos a Venezuela o productos a Venezuela, porque le deben una enorme cantidad de dinero. Entonces, todos esos factores han restringido la oferta interna. Si tú tienes una demanda creciendo, pero con una oferta interna que se contrae, pues obviamente tú tienes que depender de las importaciones. Pero las importaciones, para tú realizarlas, tienes que tener dólares. Y esos son los dólares que escasean. Dólares que escasean, entre otras cosas, porque la política cambiaria es un absurdo en Venezuela, debido a que tú mantienes un tipo de cambio oficial de 6.30, cuando el tipo de cambio en el mercado paralelo está en 170, 180 bolívares por dólar. Entonces, imagínate el negocio que surge de tú poder comprar un dólar a 6.30 pagando la prima que tengas que pagar para obtener la voluntad o la inclinación o la aprobación de los dólares que tú quieres adquirir a 6.30, y después venderlo en el mercado paralelo a un precio sustancialmente mayor.
esos 6.30 bolívares compran en Venezuela muchísimo menos de lo que compra un dólar afuera y por lo tanto la gente se vuelca sobre esos dólares baratos para importar. Pero ahora el asunto es que los dólares no están ingresando en la cantidad suficiente y eso se ha agravado tremendamente por este derrumbamiento de los precios del petróleo. Entonces, este es el cuadro general, bueno, derrumbamiento de los precios del petróleo que no puede ser compensado con incrementos en la producción porque la producción petrolera va en declinación debido a que la política petrolera, a mi modo de ver, ha sido tremendamente errada y eso ha hecho que los volúmenes de producción y de exportación estén declinando. Entonces todo eso te conforma pues un cuadro tremendamente crítico y adverso que te lleva a la necesidad imperiosa desde hace ya mucho tiempo atrás de tú afrontar esos desequilibrios para corregirlos. Lo que pasa es que el gobierno pues no, con esta indecisión que ha mostrado particularmente esta administración, pues ha hecho muy poco para afrontar esos desequilibrios y corregirlos como es debido. Ahora, ¿cuáles son las medidas que debe tomar el gobierno una vez hecho este diagnóstico? Existe además mucha expectativa por la llegada del presidente Nicolás Maduro, que va a rendir cuentas ante el país y a decir los acuerdos que ha alcanzado en materia internacional para paliar esta situación. Mira, lo que hay que hacer es poner en marcha un plan de ajuste que tiene muchas facetas, porque hay que atacar múltiples problemas que tiene la economía. Por ejemplo, para atacar el problema fiscal, pues tú tienes que incrementar los ingresos y reducir los gastos. Tú tienes que racionalizar el gasto público, tienes que incrementar los ingresos subiendo las tarifas de los servicios públicos, subiendo la gasolina, subiendo algunos impuestos, haciendo más eficiente el manejo de la cosa pública. Tú tienes que atacar el problema monetario y financiero, paralizando esa creación de dinero inorgánico por parte del Banco Central para financiar gasto público deficitario. Tú tienes que corregir el problema cambiario, pues racionalizando toda la actividad cambiaria. Tú no puedes mantener o seguir manteniendo un tipo de cambio absurdo, como es el tipo de cambio de 6.30 o incluso el tipo de cambio de SICAD 1 a 12 bolívares por dólar indefinidamente. Porque esos 6.30 o esos 12 bolívares compran en Venezuela mucho menos de lo que compra un dólar afuera y eso estimula o sobreestimula la demanda de divisas que está artificialmente barata. Yo siempre digo que lo más barato que tú puedes comprar en Venezuela después de un litro de gasolina que es regalado es un dólar a 6.30. Eso no puede ser. Tú no puedes seguir subsidiando y regalando una mercancía que te escasea como te está escaseando las divisas en Venezuela. Entonces tú tienes que racionalizar el precio de esa divisa y tienes que ir a un ajuste cambiario, una devaluación importante del bolívar. Y eso obviamente genera presiones inflacionarias muy importantes. Todas estas circunstancias que te he mencionado, todo se traduce en una restricción de actividad económica por un lado y por la otra de una inflación altísima que estamos viviendo. Bueno, toda esta serie de medidas que te estoy mencionando para corregir o paliar los graves problemas que tenemos en el área fiscal, monetaria, financiera, cambiaria, etcétera, etcétera, exigen o tienen unos impactos muy importantes. Implican mayor inflación porque se encarecen los productos que vienen de afuera debido a la devaluación, tienen un efecto recesivo porque esa mayor inflación restringe la capacidad de compra del ingreso de los venezolanos, por lo tanto los venezolanos ahora van a poder comprar menos y esa restricción de demanda implica sin duda alguna un efecto recesivo. La economía tiende más bien a decrecer. Implica sacrificios para la población sin duda alguna porque una devaluación implica, digamos, una pérdida en el patrimonial en términos de divisas de los venezolanos, implica también una pérdida de capacidad de compra de los ingresos de los venezolanos. En fin, esos programas de ajuste obviamente tienen unas consecuencias severas sobre el organismo económico del país. Yo siempre lo comparo toda esta situación que estamos teniendo con la de un paciente que de pronto le descubren un cáncer o una enfermedad contagiosa que puede ir aumentando en el tiempo. El médico le dice, mire, afronte su situación ahora con un tratamiento que es doloroso, pero no es tan grave. El paciente se niega, deja que pasa el tiempo, va aumentando los problemas, va aumentando el cáncer y cada vez se hace más doloroso, digamos, el tratamiento para curar o para manejar el problema. Eso es exactamente igual al cáncer que tiene esta economía debido a estos problemas que te acabo de describir, que se han dejado incrementar en una forma importante. El gobierno no ha tomado las acciones para afrontarlos y ahora nos encontramos con una situación de agravamiento de ese cáncer debido a la caída de los precios del petróleo
y que entonces hacen que, bueno, mira, las soluciones a ese gravísimo problema que tenemos es simplemente muy doloroso, implica una serie de sacrificios para la población muy importantes. Ahora, no hacerlo porque eso trae sacrificios para la población, lo que va a implicar es que el cáncer va a seguir avanzando y por lo tanto las consecuencias van a ser muchísimo peores. Hay que actuar a pesar de los graves problemas y de las graves consecuencias que esas políticas de ajuste traen, porque de no hacerlo, el agravamiento de los problemas, el agravamiento de los males, de los desequilibrios que te acabo de mencionar, va a continuar y por lo tanto las consecuencias van a ser muchísimo peores. No actuar tiene un costo muchísimo más alto que actuar. Reactivar la producción nacional pudiera estar entre ese recetario que usted nos ha dicho para promover y estimular la economía. Mira, sin duda alguna, el estímulo a la actividad productiva, el estímulo a la inversión, la creación del ambiente propicio para que la producción se incremente, es sin duda alguna algo fundamental. La reversión de una serie de políticas de expropiaciones y expoliaciones de empresas que, como ya te decía, cuando pasan a manos del Estado se transforman en unas unidades tremendamente ineficientes que producen solamente una fracción de lo que producen en manos privadas. Todo eso hay que revertirlo y por lo tanto hay que montar toda una política de estímulo a la inversión, de estímulo a la actividad productiva, de estímulo al incremento de la productividad, a la mejora de la eficiencia de los centros de producción, para que de esa forma pues nosotros tengamos también una posibilidad de que el aparato productivo interno reaccione, pueda incrementar sus niveles de producción, pueda incrementar la oferta y de esa forma pues corregir uno de los graves problemas que está generando esta presión inflacionaria desbocada que tenemos en Venezuela. Bien, agradecido por su visita. Amigos, en entrevista a Venevisión conversamos con Pedro Palma, él es economista, además ha hecho un diagnóstico y sus sugerencias para poder paliar la situación que actualmente estamos viviendo. Quedamos con Yoli.